Vamos a poner también el oído audible a la palabra del Señor. Voy a invitar entonces que pase, por favor, el pastor Rodael. Vení, hermano. Amados hermanos, damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí para compartir la palabra de Dios. Escogí este pasaje de la carta a los Corintios, específicamente solo un texto que resume el sentir del apóstol para aquella iglesia. Y el texto está en 2 de Corintios 13, 11, que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Les traigo el saludo de nuestra iglesia amada allá en Santa Clara, y allá también se ora por ustedes, amados hermanos. Nosotros cada martes tenemos un tiempo de intercesión en la iglesia y en las casas cultos, y uno de los motivos es esta iglesia y su pastor. Oramos, y así se lo hemos hecho saber al pastor cuando le hemos escrito. Amados hermanos, la vida cristiana es sencilla. La vida cristiana es sencilla, aunque nosotros a veces tendemos a complejizarla. El apóstol Pablo, a esta iglesia de Corintios, por la forma en que le habló, nos dice que no es una iglesia digna de imitar. Sin embargo, era una iglesia colmada de dones. Era una iglesia, como quizás pocas iglesias del Nuevo Testamento, tenían dones, amados hermanos. Y dentro de ellos también tenían conocimiento de la palabra. Hace unos años participé aquí en Canadá, en una graduación de seminario, y le dije a los jóvenes que se graduaban: cuando uno es seminarista tiene mucho deseo de aprender y conocer. Pero Dios me puso en el corazón recordarles que el conocimiento no es espiritualidad. El conocimiento de la palabra de Dios no hace por sí solo a una persona espiritual. Tampoco el tamaño de una iglesia. Ustedes son una iglesia pequeña, comparada quizás con el estándar de iglesia. Pero para Dios no hay iglesias grandes ni pequeñas. La iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias del Apocalipsis, allí de Asia, era una iglesia pobre y con gran tribulación. Sin embargo, el Señor le dice que era una iglesia rica. Y la Odisea era una iglesia que se consideraba un portento de iglesia. Sin embargo, el Señor la requiere duramente. Así que, teniendo esos elementos en cuenta, yo creo que lo principal que nos debe unir en esta tarde es que lo importante en la vida es agradar a Dios. El hecho de vivir la vida cristiana es vivirla de una manera que al final de cuentas le agrade a Dios, sea de manera personal o sea como parte de un grupo de la iglesia. El sentido primero de un ser humano que ha conocido al Señor debe ser agradarle a Dios. Agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo resume allí y les dice: amados hermanos, por lo demás, tened gozo, perfeccionaos, consolaos,
ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y como resultado de esto, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, vamos a definir 3 cosas importantes en este pasaje. Vamos a dejar tener gozo para el final. La primera palabra que él le dice a esta iglesia de Corintios, después de tener gozo, es perfeccionaos. Una persona que agrada a Dios, una iglesia que agrada a Dios, es una persona o iglesia que está en constante cambio. Está cambiando constantemente. No vivimos cada día para que Dios nos perdone más. Vivimos cada día para ser más santos. Eso es una manera de agradar a Dios. El apóstol Pedro dijo que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos vivir esta vida con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo en el universo cambia, todo se mueve. Hasta el sol, que creíamos que no se movía, que todo lo demás se movía alrededor del sol. No, el sol se mueve. El sol se mueve como se mueve nuestra galaxia. El mundo, según los que estudian la cosmología, el mundo está en un proceso de extensión. El mundo se extiende, el universo se mueve, todo se mueve. Nosotros nos movemos. Y si usted no se está acercando a Dios, no está quieto. Usted no se ha parado. Si usted no se está acercando a Dios y todo se mueve, entonces usted se está alejando de Dios. A mí me hicieron un cuento de la cotorra y se me grabó mucho esto de movernos, acercarnos a Dios o alejarnos del Señor. Pasó una persona y estaba la cotorra en el portal y le dijo a aquel hombre, le chifló, y cuando el hombre miró le dijo, feo. El Señor llamó al dueño de la casa y le dio las quejas. El dueño de la casa tomó medidas con la cotorra, pero la cotorra, cuando pasó aquel hombre por frente, lo volvió a llamar y le dijo feo. Resultado, tomaron a la cotorra, la desplumaron, la sumergieron en el agua, tiempo a punto de ahogarla. Si le vuelves a decir feo a ese hombre, te elimino completo. Y entonces la cotorrita toda desplumada allí en el portal, y al pasar la persona le chifló, y cuando la persona miró le dijo dime, y la cotorra le dijo tú sabes. Por eso, amados hermanos, si no nos estamos acercando a Dios, tú sabes. Lo importante no es de dónde venimos, ni dónde estamos ahora. Lo importante para Dios es hacia dónde nos estamos moviendo. Porque hacia donde tú te estés moviendo es donde tú estarás en el futuro. Y es importante que nos movamos en dirección a Dios. Es un gozo tremendo cuando un hermano se bautiza. Ver un hermano madurar en la fe. Cuando ese hermano se integra a un ministerio de la iglesia. Cuando ese hermano de alguna manera comienza a influir en otros. Y ve uno cuando otro llega y da testimonio de que esa persona los trajo a los pies del Salvador. Eso es una persona que se ha perfeccionado. El quid de la vida cristiana es sencillo, mantener la fe. Lo más importante es mantener tu fe. Salva tu fe. Vienen muchas pruebas a la vida para convertirnos en personas malas y desanimarnos y dejar la fe. Lo primero de la vida cristiana es mantener esa fe que una vez le fue dada a los santos. Y lo segundo es vivir de tal manera que otros también quieran ser cristianos. No fallar en ese empeño. Vivir de tal manera que otros quieran ser cristianos. Debemos para eso perfeccionarnos. A veces cuando caemos en ciertas cosas
no dejamos de ser cristianos por ello, pero fallamos en la misión de que otros alcancen al Señor. Por lo menos así lo creo yo, amados hermanos. Entonces el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, lo primero, perfeccionaos, perfeccionaos. No imiten los malos ejemplos, amados hermanos. Siempre habrá malos ejemplos. Hubo Diótrefes en la carta a Filemón, al anciano Gallo. Hubo un Diótrefes, hubo un Demas. Demas fue un colaborador de Pablo, que en la primera carta que escribe Pablo lo menciona entre sus primeros colaboradores. Dice, aquí está Demas, mi colaborador. En la segunda carta que escribió, empezó a saludar personas y dijo, y Demas. Ya Demas estaba marcha atrás. Y en la tercera carta que escribió, dijo, Demas me ha desamparado amando más este mundo. Por eso les digo con toda seguridad que todo se mueve y debemos perfeccionarnos, porque si no nos estamos acercando a Dios, aunque no lo notemos, nos estamos alejando. Debemos estar en constante perfección, amados hermanos, y no imitar lo malo, imita lo bueno. ¿En qué puedo crecer? Yo puse algunas cosas aquí en que podemos crecer. Podemos crecer en nuestro vocabulario. Quizás para este contexto, aquí en Canadá, no sea así. En nuestro país hay un vocabulario muy desastroso. Un vocabulario sucio, de palabras obscenas, a cualquier nivel de la sociedad. En nuestro país hay un lenguaje muy depauperado y el cristiano debe corregir su vocabulario, debe corregir su comportamiento, debe corregir si yo estoy sirviendo al Señor o no le sirvo. Debo corregir mi fe. ¿Qué está sucediendo con mi fe del día que creí hasta ahora? Debo crecer en conocimiento, porque aunque el conocimiento no es espiritualidad, si dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y debemos crecer en obediencia, ser personas más dóciles, más moldeables por el Señor. La segunda cosa que el apóstol Pablo le pidió a esta iglesia fue vivir en armonía. Él les dijo, sed de un mismo sentir. ¿Qué más le dijo? Vivir en paz y consolaos. Todo esto se puede resumir en vivir en armonía. La iglesia de los tesalonicenses, que si era una iglesia a imitar, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué estamos en la iglesia? Para alentarnos, para animarnos, para ayudarnos. No porque seamos un club, como alguien me dijo una vez, no, hay iglesias que parecen un club. Bueno, hay que ver en qué sentido. Pero si es porque la iglesia se ayuda, porque la iglesia coopera, porque la iglesia se anima, porque la iglesia se exhorta, bueno, no sé por qué le llamarás club, pero sencillamente la iglesia sí es un lugar donde las personas debemos vivir en armonía. No significa que pensemos lo mismo, ni que actuemos todos igual, ni que todos tengamos el mismo nivel de crecimiento. Hay que tolerarnos unos a otros, amados hermanos. Debemos sobrellevarnos los unos a los otros. No todos tenemos el mismo nivel espiritual, ni pasamos por las mismas circunstancias. En una carta dice la Biblia que si alguien es sorprendido en alguna falta, el que es espiritual, que lo corrija con espíritu de mansedumbre, porque quizás en algún momento usted también pudiera ser tentado. Y de verdad,
Si yo aún sirvo a Dios, amados hermanos, siendo honesto, es por la misericordia de Dios. Es por la gracia de Dios. El pecado que ha cometido cualquier persona lo puedo cometer yo también. Un general norteamericano fue condecorado y en la condecoración le preguntaron de quién él se acordaba. Y él dijo, yo me acuerdo hoy del capitán cuando yo fui reclutado como soldado. En mi primera batalla yo tuve miedo y me escondí. Y el capitán se arrastró hasta donde yo estaba. Y me dijo, muchacho, no tengas pena. A ti te pasó como a mí. Yo también sentí miedo, pero tú te vas a levantar de ahí y tú vas a ser un gran hombre. Esas palabras de aliento, dijo ese general, elevaron a ese cobarde muchacho a un hombre extraordinario. Las palabras tienen poder, amados hermanos. Las palabras pueden construir o pueden destruir. Por eso, nosotros debemos procurar la unidad de la iglesia. Nosotros amamos a Dios, pero hay que amar también a la iglesia. A la iglesia hay que amarla. Hay gente que, una hermana allá en nuestra iglesia, y eso se hace popular allá en Cuba, dice, yo voy a Dios, a la iglesia por Dios y no por la gente. Y parece una verdad, pero detrás de eso se encierra un peligro tremendo. No, usted va a la iglesia por Dios y por la gente. Usted debe ir a la iglesia por Dios y por la gente, porque se viene a ese grupo porque se le quiere a ese grupo, porque ese grupo le quiere a usted. Uno quiere estar en el lugar donde a uno lo quieren, donde a uno lo aprecian, donde a uno lo aman. Es imposible que nosotros amemos a Dios y no querramos a la iglesia, que es su cuerpo aquí en la tierra. La actitud correcta de un hermano cuando viene a la iglesia es: ¿en qué puedo yo ayudar a estos hermanos que están aquí? Eso debe ser. La persona que llega a la iglesia y se fija en la gente no está mal, si se fija para ayudarles. Si usted se fija siempre en la iglesia cuando llega en los demás para ayudarle, nunca se enfriará su corazón. Siempre encontrará razón y motivos para estar en la iglesia, porque eso es lo que hacía Cristo. Dice que Cristo recorría las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los fariseos también corrían la misma distancia, pero iban para criticarle los métodos con lo que lo hacía. Ambos hacían lo mismo, o sea, recorrían, los dos dedicaban tiempo a estar con la gente. Cristo para ayudar a la gente y los fariseos para criticar los métodos con los que él lo hacía. Amados hermanos, por eso nosotros debemos imitar al Señor, agradar a Dios, siendo de un mismo sentir, vivir en armonía, procurar la unidad y el bien de la iglesia. La felicidad de un grupo radica en que cada uno busque el bien del otro y que se ponga feliz cuando esa persona haya y está bien. Hay personas que a veces le pareciera que a otros les pareciera mal que a otros le vaya bien. Y la tercera cosa que el apóstol Pablo dijo allí: si ustedes se perfeccionan, si ustedes viven en armonía, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Les digo tener gozo. ¿Qué cosa es el gozo? Si el gozo fuera la alegría, yo lo hubiese perdido muchas veces. Si el gozo fuera la felicidad, pocas veces se halla. Pero el gozo es la certeza de que Dios está contigo y de que ese Dios que está contigo te ama.
aunque estés pasando por situaciones cualesquiera que sean. Todos pasamos por cumbre, todos pasamos por valles. No siempre estamos arriba. Dick Dawson, en un libro que escribió sobre los temperamentos, él hablaba de que el ser humano siempre oscila. Dios es un equilibrio, pero el ser humano oscila. Unas veces estamos por arriba y otras por abajo. Y él explica, según su criterio, que según sea la curva oscilatoria hacia arriba, después es la caída hacia abajo. Por eso vemos en la Biblia personajes como Moisés o como Elías que cayeron en sumos estados de depresión, que estuvieron en momentos cumbres y después pasaron por valles de tiempo con grandes dificultades. Pero nunca perdieron la certeza de que Dios estaba con ellos y de que Dios los amaba. Nunca dejes de creer eso, porque el día que creas que Dios no está contigo, lo has perdido todo. Voltaire era un hombre férreo contra la fe. Él criticó a Newton muchas veces. Y su madre era cristiana, pero Voltaire con sus argumentos le quitó la fe a la mamá. Cuando la mamá moría, Voltaire quería hacer cualquier cosa por ella, porque la quería, era su madre. Y le dijo: hijo, ya no puedes hacer nada por mí. Tú me lo quitaste todo. Mamá, ¿qué te quité? Me quitaste la fe. Y ahora que me voy de este mundo, no me queda nada, hijo mío. Ya no me queda nada. Amados hermanos, la confianza de que Dios está con nosotros no depende de las circunstancias. No quiere decir que te va bien que Dios esté contigo, o que te vaya mal que Dios esté contigo. A José, en la Biblia, dice la Biblia que los hermanos lo vendieron y Dios estaba con José. Lo llevaron de esclavo con Potifar y Dios estaba con José. Lo llevaron a la cárcel y Dios estaba con José. Lo olvidaron en la cárcel y Dios estaba con José. Una vez oí un predicador que dijo que quizás José le dijo alguna vez a Dios: Señor, hace falta que no estés algún día conmigo, porque pareciera que la presencia de Dios hacía que a José le pasaran siempre cosas negativas. Pero al final hubo un resultado en la vida de José. José tenía un espíritu inquebrantable. José nunca se sentó a llorar ni a maldecir su destino. José trabajó, siempre trabajó incansablemente donde quiera que lo pusieron, porque José tenía la fe de que ese Dios que decía que estaba con él verdaderamente. Cuando crees en Dios y crees que Dios esté contigo, no tendrás nunca la experiencia de la soledad. Cuando creas que Dios está contigo y que ese Dios te ama, tendrás fuerzas inagotables. En la Biblia hay cantidad de ejemplos. Dios le dijo a Moisés: esfuérzate y anímate. Tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que yo les juré, porque yo estaré contigo. La razón por la que Josué debía tener ánimo era porque Dios estaba con él. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí radicaba la clave del éxito de Josué. Yo tengo un sermón sobre Josué que se llama La fe en la victoria. Josué tenía una fe inquebrantable en las promesas de que Dios estaba con él. Ezequías, un día que lo o sea, que le infundieron temor profundo a él y a su pueblo, él les dijo estas palabras: con este hombre está el brazo de carne,
Es verdad que este hombre es más fuerte que nosotros, pero no, con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice que cuando el pueblo oyó esto, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, fueron a la batalla y vencieron. A veces parecerá que Dios no está. A veces te parecerá en la vida que Dios no está. Pero debes seguir creyendo que Él está. Dios quiere que tú lo sientas, es cierto, pero Dios quiere que tengas fe. La fe es seguir creyendo, aunque no lo sientas. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La presencia de Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos o estemos. El Espíritu de Dios habita en nosotros y nos dice todos los días que somos hijos de Dios. Por eso, iglesia, yo concluyo en esta tarde pidiéndoles en el nombre del Señor que no haya otro pensamiento en nuestra vida que no sea agradar a Dios. No haya otro. No pienses en otra cosa en la vida que agradar a Dios. Y recuerda que, según el consejo del apóstol Pablo a esta iglesia que muchos problemas tenía, él dijo que era aparentemente fácil agradar a Dios. Lo primero era, siempre procura transformarte. Dios no exige que seas perfecto, pero Dios exige que seas una persona a la que Él pueda moldear, ir cambiando, ir transformando cada día en un mejor ser humano, para ti y para los que te rodean. Lo segundo es procura la unidad de la iglesia, procura la armonía de la iglesia, ama a la iglesia, ama a los que son cristianos, procura el bien y la unidad siempre de la iglesia, defiéndela, amados hermanos. Y tercero, vive con gozo. Recuerda que Dios está contigo y que ese Dios que está contigo omnipotente te ama y serás alguien completamente invencible. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde por estar aquí, oh Dios, para alimentarnos de tu presencia, para beber de tu espíritu, porque tu presencia, según dijo alguien que conocía, oh Dios, tanto de ti, es mejor que la vida, Padre bueno. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, nuestra brújula, nuestra guía infalible, Padre Celestial, nuestra ruta hacia este viaje que llevamos para la eternidad, oh Dios. Señor, nosotros quisiéramos tener vidas que te agraden realmente, Señor amado, aunque no siempre lo logremos, aunque fallemos en el intento, Dios, el deseo de nuestro corazón es agradarte a ti, que nos has dado tanto, Dios, y por ti somos lo que somos, oh Dios amado, y tenemos la esperanza que tenemos, Padre Celestial. No desampares la obra de tus manos. Ayúdanos, oh Dios, para ser cada día mejores cristianos, Señor. Ayúdanos cada día también, oh Dios, para ser un motivo de aliento e inspiración a la iglesia o donde estemos, Padre Celestial, en el ámbito donde nos desenvolvamos, Padre Santo. Te pedimos también, oh Dios, que podamos fortalecer nuestra fe con las palabras y la certeza de que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y que ese gran Dios que está con nosotros nos ama de una manera inentendible, Padre Celestial, de una manera inexplicable, oh Dios, de una manera sublime y maravillosa. Gracias, buen Dios. Bendice a esta iglesia, Padre Celestial, que tu mano poderosa esté con ella, ayudándole, asistiéndole, oh Dios.
sanando a los enfermos, Padre, fortaleciendo, Dios, a los hermanos, Señor, que pueden estar pasando por un momento de tribulación, de debilidad, de duda, de tentación. Pon tu mano poderosa, oh Dios amado. Fortalece, Padre, el liderazgo de esta iglesia. Ayúdale, asístele, dale sabiduría, gracia y poder para guiar a tu pueblo cada día, Señor, más hacia ti, Padre bueno. Nosotros confiamos y esperamos en ti, buen Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.